No son periodistas, son nazis. Ndongo es un nazi y Vito Quiles es un nazi. Se disfrazan de periodistas, pero no son periodistas haciendo preguntas, son escuadristas, son violentos. No voy a juzgar si Ndongo y Vito Quiles son nazis, porque no dispongo de la información ni del conocimiento suficientes para hacerlo. Que cada quien saque sus propias conclusiones según la información y el criterio que tenga. Lo que sí analizaré es cómo Pablo Iglesias utiliza desde el inicio un lenguaje emocionalmente cargado al emplear el término nazi. Esta palabra no es un simple calificativo, se lanza intencionadamente para generar un impacto inmediato y construir un marco moral que condiciona toda la conversación desde el principio. El uso del término nazi funciona como una táctica de encuadre. Dirige nuestra atención y despierta emociones intensas, principalmente rechazo, lo que dificulta la valoración de matices y transforma el debate en una confrontación moral. Pablo Iglesias no utiliza esta palabra para describir, sino para imponer un escenario de batalla ética. Al hacerlo, elimina cualquier espacio para un diálogo racional. La etiqueta nazi está tan cargada de condena histórica y moral que anula la posibilidad de una conversación honesta y serena. Así, la discusión deja de centrarse en ideas o hechos y se reduce a una aceptación o rechazo absoluto frente a un mal indiscutible. Ayer, es como esa gente no se le puede dar la consideración de periodista, y hacerlo es ser cómplice de ellos y abrir la puerta a los que no dejarían hablar a nadie. Según Iglesias, considerar periodistas a personas que él califica como nazis es ser cómplice de los nazis. Bien, en este caso se pueden reconocer diferentes falacias. Veamos cuáles. Falsa dicotomía. Cuando Pablo Iglesias dice que si reconoces a ciertas personas como periodistas, entonces eres cómplice de sus ideas nazis, está diciendo que solo hay dos opciones posibles: no reconocerlos como periodistas o ser cómplice de ellos. Que Ricardo Moya reconozca a Vito Quiles como periodista no lo hace cómplice de él ni de sus ideas. El error está en presentar solo dos opciones cuando hay muchas más. Eso se llama una falacia de falsa dicotomía, porque reduce un problema complejo a dos opciones extremas que no necesariamente reflejan la realidad. También se comete la falacia de culpabilidad por asociación. Esta falacia consiste en dar por hecho que el simple hecho de reconocer a alguien como periodista implica automáticamente respaldar sus ideas o actos, en este caso, supuestamente de ideología nazi. ¿Por qué es falaz? Porque no se establece ninguna conexión lógica entre reconocer una función profesional y adherirse a una ideología extrema. Supone un salto injustificado que confunde el reconocimiento de una profesión con el respaldo ideológico. Por último, también se observa una petición de principio. Pablo Iglesias asume como verdad que Ndongo y Vito Quiles son nazis, pero no lo demuestra. ¿Por qué es falaz? Se parte de una premisa no demostrada para llegar a una conclusión contundente y moralmente cargada. No van con la intención de hacer preguntas periodísticas, van con la voluntad de agredir. Nosotros tenemos un vídeo de un juicio que tuvimos con neonazis, con Ndongo golpeando con su micrófono a una señora que estaba provocando todo el rato, y si además le has tenido aquí, yo creo que te equivocaste. Quien da la palabra a un nazi está, pues colaborando con ellos, y yo creo que esto te lo deberías hacer mirar. O sea, has sentado un nazi aquí y le has dado voz a un nazi aquí, y eso no es hacer buen periodismo. Pablo Iglesias, en un claro gesto de superioridad moral, lanza una advertencia. Si lo has tenido aquí, te equivocaste. Y remata con una frase contundente: quien da la palabra a un nazi, colabora con ellos. Bien, dar la palabra a alguien, aunque se le considere un nazi, no implica necesariamente colaborar con su ideología. Puede hacerse para confrontar, cuestionar o exponer. Más adelante insiste: deberías hacértelo mirar, has sentado a un nazi aquí. Este tipo de recursos retóricos busca predisponer al público contra el entrevistador, presentándolo como alguien cómplice del mal. El mensaje implícito es: tú das voz al nazi, tú eres el malo, y yo, que lucho contra él, soy el bueno. Este encuadre maniqueo anula los matices, clausura el debate y coloca etiquetas morales antes de discutir ideas. Es efectivo en términos persuasivos, pero muy peligroso si lo que queremos es un debate serio y libre. Conviene, faladicto, ir con cuidado con este tipo de recursos, porque no buscan argumentar, sino moralizar. Su crítica parte de una premisa discutible: entrevistar a alguien con ideas extremas equivale a legitimarlas. Es un debate ético relevante en el periodismo, sin duda, pero presentarlo como un hecho incuestionable y no como una postura debatible es como mínimo una simplificación excesiva. Hace poco vi un fragmento de una entrevista de Jordi Wild en The Wild Project, donde Jordi asume que lo que decía uno de sus invitados, un supuesto experto en nutrición, era cierto, cuando aparentemente no lo era.
En los comentarios, un espectador le recriminaba que era un mal entrevistador por dar voz a ciertas personas y además aceptar sus argumentos sin cuestionarlos. Esto es un debate que merecería un episodio entero, pero me gustaría hacer una breve reflexión aquí. Durante mi adolescencia crecí viendo entrevistas ideologizadas, donde el entrevistador manipula las preguntas para generar una imagen positiva o negativa del invitado según convenga al sesgo mediático dominante. Por eso, valoro que existan espacios como The Wild Project o El sentido de la birra. Con sus luces y sombras permiten que el invitado se exprese sin una guía ideológica clara y que sea el espectador quien forme su propia opinión. Para mí eso es positivo. Un entrevistador, dependiendo del formato, debería mantenerse neutral, incluso cuando lo que oye le repugne. La responsabilidad de juzgar recae en la audiencia, que debe desarrollar herramientas críticas para evaluar lo que escucha con lógica y razón. Decir que quien da voz a un nazi está colaborando con él no solo es un error de razonamiento, sino que denota una arrogancia moral evidente. Pablo Iglesias acusa a Ricardo de equivocarse por traer libremente a un invitado que él considera nazi. Pero que Ndongo sea nazi es en última instancia una opinión de Pablo. Otras personas pueden no estar de acuerdo. Y al hacer esa afirmación de forma tan categórica, Iglesias no ayuda a que el público juzgue por sí mismo. En vez de fomentar el pensamiento libre, está sugiriendo, tú, que tienes poder, no le des voz a quien no me gusta, ya sea nazi, comunista o anarquista. La lógica es la misma, censura preventiva. Pero lo que me gustaría subrayar y destacar por encima de todo este análisis es esto. Vosotros, espectadores, tenéis la responsabilidad de fortalecer vuestro pensamiento crítico para enfrentar cualquier tipo de entrevista, contenido o ideología. ¿Qué es lo que lo caracterizaría como nazi desde tu punto de vista? Aquí Ricardo hace lo correcto. Pregunta qué rasgos convierten a alguien en nazi. Es una actitud respetuosa e inteligente. Intuye que Iglesias lanza la etiqueta sin definirla. Dime algo por lo que no es nazi. La respuesta de Pablo, dime algo por lo que no es nazi, incurre en una falacia de inversión de la carga de la prueba. Es Iglesias, como afirmante, quien debe justificar por qué alguien es nazi, no Ricardo quien deba demostrar que no lo es. De sus opiniones, dímelo tú. Nazi ¿Qué te parece? ¿Un tipo plural, un liberal, un libertario? No, bueno, yo creo que es lo que él mismo se autocaracteriza, que es un ultracatólico conservador, ¿no? Es un escuadrista, conservador. Aquí Ricardo, con buena fe y educación, intenta responder, pero en mi opinión se equivoca. No tiene que demostrar nada. La responsabilidad recae en quien acusa, y en este caso es Pablo. Vale, pero me gustaría saber las características de esto, porque yo nazi lo asocio a un periodo concreto, histórico claro, concreto. Entonces, si no eres alemán en los años 30, no eres nazi, ¿no? Ahora bien, aquí Pablo tiene razón en algo importante. Nazi no se limita al contexto histórico del Tercer Reich. Hay nazis hoy en día. Eso sí, si va a usar ese término, debería explicarlo claramente. No, quiero decir que puedes tener ideologías que simpatizan con movimientos que fueron claramente nefastos para la humanidad, pero esos movimientos y esos pensamientos son los que me cuesta a lo mejor identificar. O sea, pero con esto tratas como de excusarte, de decir como el nazismo es una cosa de los años 30, aunque haya gente que pueda, como, digamos, simpatizar con algunas de sus ideas, aunque sean violentos, aunque insulten a las feministas, aunque digan que Irene Montero se pone rodilleras. O sea, tú has sentado aquí a un tipo que ha dicho a otra de las entrevistadas que has tenido aquí que ha llegado donde está por ponerse rodilleras y hacer felaciones. ¿Tú te sientes cómodo con eso? O sea, tú sentando a un machista que es capaz de decir eso de las mujeres, ¿te sientes como inocente? O sea, no te vas a casa diciendo, hostia, igual hay gente a la que no debería ponerle el micro. La pregunta de Iglesias sobre si Ricardo se siente cómodo entrevistando a ciertas personas es irrelevante y manipuladora. Desvía el foco. Desde el principio ha afirmado que ciertos invitados son nazis, pero hasta este momento no ha ofrecido una sola razón de peso que lo sustente. Además, intenta culpabilizar al entrevistador por sentarse con alguien con quien supuestamente no se debería dialogar. Aquí apela a la emoción, no a la razón. Un entrevistador profesional, precisamente, debe ser capaz de entrevistar a personas con las que puede no coincidir, para que la audiencia saque sus propias conclusiones. Si solo entrevistara a quienes le resultan cómodos, estaríamos ante un ecosistema mediático propio de una dictadura, no de una democracia. No lo sé, te pregunto. Tengo dudas, ¿eh? No te digo que sea como una cuestión plana de vamos a hacer esto. Lo que creo que me pesa más es el intentar entender qué lleva a una persona a pensar o defender ciertas ideas o hacer las cosas. Y mi intento de entrevistar a alguien es salir a lo mejor del radicalismo que puede procesar y ver quién es la persona detrás para que podamos entender el fenómeno. Y luego puedes acusarlo directamente y puedes estar absolutamente en las antípodas de eso.
Pero me parece que hay algo interesante en ver en un entorno plural político, porque siguen existiendo estas ideas, quién las procesa y cuál es su entendimiento, su justificación para ellas. A mí al menos es algo que desde lo personal me genera mucha curiosidad y me parece, o sea, yo qué sé, hay gente que me imagino que tendría un discurso muy parecido de que te siente a ti delante porque te consideran una persona radicalizada en ciertas formas. Porque es igual, ¿no? Al fin y al cabo, entrevistar a Ndongo y entrevistarme a mí es como el equivalente. Yo no creo que fuera igual, pero te hablo de que creo que hay narrativas que defenderían lo que tú dices desde otro lugar. Sin ser nazis esas personas. Quizás. Puedes sentar un día un palestino y otro día un israelí, ¿verdad? A que el israelí te explique por qué están practicando un genocidio y que el palestino exprese sus ideas. Eso es buen periodismo, ¿verdad? Poner en el mismo plano al genocida y a la víctima. Claro, no sé si podrías entrevistar a los judíos del gueto de Varsovia y decir, ¿cómo se sienten ustedes? Y luego a los nazis que les están exterminando. Sería como un ejercicio de periodismo neutral, de periodismo objetivo, porque a lo mejor hay algunos nazis que consideran que esos judíos son muy radicales y que sus ideas pueden infectar a la juventud alemana. Vamos a escucharles a todos. Iglesias también apela a palabras como genocida y víctima cargadas de connotaciones emocionales, simplificando conflictos profundamente complejos. Usar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto como argumento emocional para influir en el juicio del espectador es una falacia de apelación a la emoción. Evidentemente, cuando hay una agresión a los derechos humanos y hay gente matando a otras personas y privándoles de la libertad y todo esto que entendemos que está mal, por supuesto me parece como algo, ¿no? ¿Y qué es lo que propone la extrema derecha? Pero ¿sabes qué? Que a la vez a mí me parecería interesante entrevistar a un asesino en serie. Es verdad, puede ser. Me parecería interesante. Como se hizo con Agapito, ¿no? Que lo hizo Sistiaga y tal. Pero entonces ya es diferente. O sea, ya si les pones en el plano de asesinos en serie, yo también les entrevistaría. Creo que eso puede ser interesante. Pero teniendo claro lo que son. Aquí Iglesias hace una presuposición ideológica. Parte de la idea de que tenemos claro lo que son, refiriéndose a ciertas personas como si existiera un acuerdo general sobre su naturaleza o ideología. Pero, ¿según quién? Para algunos, Iglesias puede tener claro que se enfrenta a peligros reales para la democracia. Para otros, su postura se percibe como la de un radical autoritario que etiqueta a sus adversarios según sus propios intereses ideológicos. ¿Quién decide lo que es una persona? ¿Iglesias? ¿Sus seguidores? ¿Sus detractores? En un debate democrático, las identidades políticas o profesionales no deberían definirse unilateralmente, sino contrastarse con hechos y argumentos verificables. Y cuando tú dices, bueno, pues yo entrevisto a Ndongo, igual que te puedo entrevistar a ti porque hay gente que me puedes decir que eres muy radical. Eso es connivencia con el fascismo, tío. Claro, porque yo no soy fascista. Aquí Pablo afirma que es connivencia con el fascismo, sin explicar por qué. Parece, en el vídeo, que haya dado una razón, pero en realidad no ha dicho nada. O sea, yo no pretendo privarte de tus derechos humanos, ni de que te metan en la cárcel toda la vida, ni que te den una paliza. Podemos tener ideas diferentes, pero respetamos los derechos humanos. Pero y los ultraderechistas no. Estoy de acuerdo con eso contigo. A lo que yo voy es, ¿dónde está o dónde representarías o ves en estas personas, en Ndongo o en Vito Quiles, ese nazismo de atentar contra los derechos humanos? Pero ¿tú les has oído, tío? ¿Has visto las ideas que defienden y cómo actúan? Sí. La violencia con la que actúan. Esa gente estaba en la puerta de mi casa, tío. Eso me parece terrible. Entonces. Desde luego. Entonces. Desde luego, lo que pasa es que creo que a veces desde posiciones... Pero es como imagínate, uno de estos te da una paliza a ti. Yo digo, que le dieras una paliza me parece terrible, pero no sé una paliza, ¿por qué? Desde luego, y estoy de acuerdo y me parece que hay cosas que tienen sus límites y invadir la privacidad de una persona en su casa y de crear ese estrés para su familia y para sí mismo es algo que está muy fuera de lugar y muy fuera de una sociedad que quiere ser constructiva. A donde voy quizás es al hecho de pensar que hay muchas actitudes de las que se condenan muchas veces desde estos grupos de gente que cuando se hacen desde grupos de la izquierda no se leen de la misma manera. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Caiga quien caiga ha estado incomodando a periodistas durante muchísimo tiempo, incluso poniéndole un condón en la mano a Fraga y siendo como muy irreverentes, poniendo micrófonos en la cara, siendo... O sea, para ti lo de Vito Quiles y entonces lo de Ndongo es como Caiga quien caiga, ¿no? Creo que tiene una parte muy parecida o que ellos intentan llevarlo por ese lugar. Wow. Creo que intentan llevar, pero me gustaría saber, de hecho, de verdad, ¿dónde ves tú la diferenciación y cuáles son estas características? Nada, son igual. El Gran Wyoming y Vito Quiles... Te lo estoy preguntando genuinamente, Pablo. O sea, yo creo que les estás justificando. O sea, creo que comparar lo que hacen estos con Caiga quien caiga... O sea, Caiga quien caiga, para empezar, trataba de incomodar al poder y yo creo que manteniendo unos mínimos códigos. Estos son ultraderechistas violentos, son otra cosa. No se parecen a Caiga quien caiga en nada. De hecho,
creo que si les preguntaras a ellos, alucinarían con eso. O sea, creo que hay que evitar justificar a esta gente y ojalá ninguno vaya por ti nunca. Porque creo que también en esto hay como una actitud de, si no vienen a por mí, a mí me pueden parecer mal una serie de cosas, pero ¿cómo decirte? No vienen a por mí. Iglesias recurre al argumento personal para deslegitimar a Ricardo. Como él no sufre las consecuencias de lo que se discute, no puede opinar. Otra falacia. No hace falta ser víctima directa para poder reflexionar sobre un problema ético o político. Claro, aquí lo que veo, por ejemplo, si me fijo en Rufián y en la relación con Vito Quiles, me parece quizás que es una forma en la que él asume, creo que llega al mismo diagnóstico que puedes llegar tú o que llega otra gente de lo que son, pero les dan quizás la respuesta al valor que ese tipo de presión puede tener realmente ahora, porque no es gente que esté pegándole a la gente ni matando a gente, simplemente están procesando unas ideas que son muy conservadoras y a veces de una parte que No, puede tío, ser o sea, cuestionable para la democracia. les presentas como unos conservadores y no son eso, tío. Entonces, por favor, defíneme las cosas que los convierten en nazis. Genuinamente quiero saber. Ricardo considera que Quiles es un conservador y Pablo Iglesias un nazi. En mi opinión, Quiles representa una comunicación política agresiva y polarizante que comparte rasgos con la ultraderecha. Ambos, Ricardo y Pablo, creo que simplifican. Sus ideas de ultraderecha. O sea, ellos no respetarían nuestros derechos. Piensan que todos nosotros tenemos que estar en la cárcel. O sea, piensan que hay que dejar que se ahoguen en el mar la gente que va huyendo de la miseria en una patera. Ellos piensan que dicen abiertamente que las mujeres feministas han adquirido posiciones de poder por practicar felaciones a sus jefes políticos. Entonces, esto lo sabes. Entonces, ¿por qué me lo preguntas otra vez? O sea, yo te digo estas ideas, te digo, han practicado el acoso domiciliario, han llamado chupapollas a las feministas, han dicho que tenemos que estar en la cárcel. Y entonces tú dices, vale, sí, pero ¿por qué son nazis? Te lo contesto otra vez. O sea, es que tengo la sensación de que te gusta defenderles. O sea, todo el rato, ¿no? Todo el rato dices que son conservadores. ¿En qué son conservadores? Decir que Irene Montero lleva rodilleras es ser conservador. Lanzar un insulto no convierte automáticamente a alguien en nazi. Que alguien diga que Irene Montero lleva rodilleras puede ser ofensivo, vulgar o machista, pero no basta para identificar su ideología. No todo ataque verbal implica una afiliación política concreta. Eso es un conservador. Eso no es una falta de respeto. Entonces, ¿por qué insistes en que son conservadores? Y no pones el acento en el que faltan el respeto y generan situaciones de violencia en las ruedas de prensa. ¿A ti te parece normal su actitud en las ruedas de prensa? Claro que no. Entonces, ¿por qué dices que son conservadores? Cuando tú dices que un ultraderechista es un conservador, le estás legitimando. Cuando a un ultraderechista le decimos conservador, ciertamente lo estamos legitimando. Pero porque la parte de la... Claro. Pero no, te lo juro que no quiero hacer una defensa de algo porque pero lo estás haciendo. Vale. Lo que quiero aquí entender incluso has llegado a decir que, bueno, pero es que tú puedes ser muy radical para mucha gente. ¿Perdona? Pero no estoy justificando, estoy diciendo que hay mucha gente que podría decirme lo mismo. Y hay gente que dice que tú eres un violador y que has acosado a algunas mujeres. ¿Qué tienes que decir ante eso? Eso es algo que has sacado como ahora de... ¿Verdad? O sea, es como tú dices, que o sea, es como esto a qué viene, que hay alguna gente que diga que yo soy un acosador. Pues es como, ¿y a qué viene que tú digas que hay gente que piense que yo soy aquel destripador? O sea, eso no es un argumento. No, a mí lo que me pasa es que veo mucho la narrativa política en lo que estamos actualmente dentro de un entorno de polarización que a veces lleva... Pero es que cuando tú hablas entorno de polarización, estás poniendo al mismo nivel a los fascistas y a los antifascistas. Es que, claro, para alguna gente los antifascistas son también muy radicales como los nazis. Deja de justificar a los nazis. Deja de justificar a los nazis. Algo que Pablo convendría que supiera es que criticar a los antifascistas no implica justificar a los fascistas. Se puede cuestionar métodos violentos de algunos grupos antifascistas, criticar estrategias concretas, oponerse a acciones autoritarias, defender principios democráticos, y nada de eso equivale a justificar el fascismo. Querer entender un fenómeno, dirías que es justificarlo. No, querer entender un fenómeno es genial, pero poner al mismo nivel a los antifascistas y a los fascistas no es querer entender un fenómeno, es justificar a los fascistas. Entonces creo que igual que poner al mismo nivel a los judíos y a los nazis o a los sionistas y a los palestinos. Poner al mismo nivel a los judíos y a los nazis es justificar a los nazis. Poner a un mismo nivel a los sionistas y a los palestinos es justificar a los sionistas. Aquí Pablo acierta cuando dice que poner al mismo nivel a judíos con nazis es justificar a los nazis. Ahora bien, se equivoca al equiparar nazis judíos con palestinos sionistas. En mi opinión, Ricardo intenta ejercer una crítica contextualizada, no una equivalencia moral. Negar la posibilidad de esta crítica es lo que realmente empobrece el debate y lo encierra en un marco maniqueo donde solo hay buenos y malos absolutos. Porque no,
no se puede poner al mismo nivel judíos y nazis con palestinos y sionistas. Judíos y nazis, una relación asimétrica absoluta, aquí no hay simetría posible, fue víctima contra verdugo en estado puro. Palestinos y sionistas, un conflicto geopolítico complejo, es un conflicto asimétrico, ciertamente, pero no es comparable al Holocausto. Aquí hay historia, política, religión, colonialismo, terrorismo, resistencia, propaganda y sufrimiento civil por ambas partes. Llamar nazis a los israelíes o comparar Gaza con Auschwitz trivializa el Holocausto.